Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 16 de mayo. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para seguir analizando esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional. Y es que en ese caso nosotros no podemos dejar de lado el tema migratorio. Nosotros queremos realmente conocer, es que con el régimen de excepción a más de un año, ¿realmente se ha reducido la migración? ¿O es que ha aumentado, como la oposición dice? ¿O también se puede establecer que tal vez la inseguridad ya no es un problema, sino que es el factor económico? Y además, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos en torno al caso de los migrantes? Es decir, las políticas de represión contra la comunidad indocumentada están siendo bastante fuertes. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que le espera a nuestra comunidad? Eso y más lo vamos a analizar con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del experto en migración, César Ríos. ¿Qué tal, César? Encantado de que nos vuelva a acompañar. Muy bien, y qué oportuna la entrevista para hablar de un tema que a todo El Salvador y a toda la región nos está golpeando, muy actualizado. Así es que con mucho gusto, ¿no? Y lo que pusiste en la introducción son los temas claves que hay que conversar sobre ellos, ¿no? El fin del título 42, porque realmente para entender todo el contexto de qué es lo que pueden estar haciendo nuestros países y qué es lo que está haciendo Estados Unidos y lo que se puede venir, es necesario entender por qué se termina el título 42 y cuáles podrían ser sus consecuencias. César Ríos. Mira, voy a iniciar haciendo un reconocimiento porque es noble. Estados Unidos, la actitud, la política migratoria de Estados Unidos históricamente ha sido muy humana, ha reconocido las persecuciones, las amenazas y ha otorgado reconocimiento de protección y asilo. El Salvador puede demostrar la época de la guerra. Muchos de los 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, muchos están ahí porque Estados Unidos les dio el asilo político. Y después viene el tema de la delincuencia. Estados Unidos reconoció la situación y otorgó asilo y protección a muchas familias salvadoreñas. Eso es tradicionalmente la política migratoria y la aplicación de este reconocimiento internacional que te dan las Naciones Unidas. ¿Por qué te digo esto? Porque en la emergencia de salud de la pandemia, Donald Trump dijo, pongamos el título 42. Es una medida de protección de salud de Estados Unidos y en el que suspendió toda esta actividad de reconocimiento, de protección y asilo que tradicionalmente Estados Unidos estaba dando. Entonces, a partir del título 42, en medio de la pandemia, ya nadie podía entrar a Estados Unidos y demostrar una cosa que se llama miedo creíble, que es tu historia cuando vas a Estados Unidos y dices, mire, mi familia está amenazada por las pandillas y me han dicho que si no entrego a mi hija me van a matar a mi otro hijo, y eso es un miedo creíble que yo voy y lo cuento allá y las autoridades me dicen, es cierto, usted trae comprobantes de eso, le vamos a dar asilo. Eso con el título 42 se suspende. Y empezaron nuevos mecanismos, decían que te ibas a la frontera, hacías una solicitud y te regresaban a México y ahí esperabas, y por eso mucha concentración de población en la frontera de México con Estados Unidos, esperando una resolución de una solicitud que hicieron de protección ahí. Ok.
Ahí entonces vemos dos momentos. La tradicional política migratoria de Estados Unidos de reconocimiento, viene el título 42 para defender, decía Donald Trump, a la población norteamericana para que no vengan a infectarnos de virus de personas que no sabían quién era, si traían o no traían virus. ¿No era una especie de discriminación esa? Bueno, en algún momento llevó, pero también, bueno... Era una medida de protección. Una medida de protección de salud. En ese momento había una emergencia internacional. Hace menos de un mes, las autoridades de salud en Estados Unidos deciden declarar a Estados Unidos fuera de la pandemia y el virus controlado. Por lo tanto, el título 42 ya no tenía razón de existir. Ya estaba sin efecto. Ya estaba sin efecto. Y entonces, y es el paso que se da ahora, se suspende el título 42 y se regresa a la política anterior. Y ahí viene un punto muy importante y muy necesario de comprender. Porque los traficantes de personas empezaron a divulgar en todas partes de que al fin del título 42 íbamos a regresar a la situación anterior, la que yo te contaba de que reconocían el asilo, el refugio y había una entrada con trámites. Y entonces empiezan a hacer ese anuncio y empiezan a decir, bueno, apurémonos y lleguemos cuando el día que quiten el título 42 vamos a tener entrada libre por la frontera, como antes. Y por eso hemos visto desfilar de diferentes nacionalidades por toda la región y se concentraron casi más de 60,000 personas en la noche al final del título 42, creyendo que el día siguiente iban a entrar. Lo que no sabían es que al fin del título 42 se regresaba a lo que llamaban título 8, que es el anterior, pero le suman 3 agravantes fuertes. ¿Cuáles son? A ver. ¿Ya? Uno es, si usted pasa, ¿ya? De manera ilegal, usted va a ser deportado inmediatamente. Para allá. Si usted pasa de manera ilegal, va a tener un castigo de 5 años para no poder entrar a Estados Unidos de ninguna forma, ni con visa de turismo, ni solicitado por un familiar, nada. Y si usted sigue intentando entrar, las leyes de Estados Unidos están autorizadas para que usted vaya a la cárcel y que se crea un juicio contra usted. O sea, herméticamente, o el anuncio es, usted ya no puede pasar ilegalmente por Estados Unidos. Por eso, a la noche del fin del título 42, entraron, los agarraron, los metieron presos, no les dieron reconocimiento del asilo que estaban pidiendo, inmediatamente vimos vuelos con personas deportadas para Colombia, Honduras, Guatemala, México, inmediatamente. Ahí está. Y luego dice Estados Unidos, y viene la novedad, al fin del título 42 y abrir el título 8, vamos a abrir 2 oficinas migratorias, una en Guatemala y una en Colombia, para que en la práctica son fronteras virtuales nuevas para no llegar hasta la frontera a solicitar el asilo. Por ahí te dejo todo el panorama. ¿Qué tan bueno o qué tan grave es el establecimiento de estas 2 oficinas? Mira, en primer lugar, rompe todo el protocolo internacional de reconocimiento del asilo y el refugio. ¿Es un paso hacia atrás? Mira, si yo soy salvadoreño y estoy perseguido, el asilo no lo puedo pedir en El Salvador. Necesito estar fuera del Salvador y estar en el país de destino donde yo estoy solicitando asilo. O sea, tengo que estar en Estados Unidos para yo poder solicitar asilo. Eso dice el protocolo. Pero ahora se rompe el protocolo y ponen una oficina en Guatemala y yo como salvadoreño tengo que ir a Guatemala a compartir mi miedo creíble para que en la oficina migratoria de Estados Unidos en Guatemala me inicien un procedimiento para otorgarme sí o no el asilo y la protección.
Entonces, atrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Por eso hay la otra cosa interesante es que Estados Unidos dice que estas oficinas migratorias van a estar involucrados el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, presente en estas oficinas. Llamó la atención de que el fin de semana ACNUR y OIM dieron un comunicado público internacional donde le pedían a Estados Unidos que no politice la situación y que respete los procedimientos de protección de las personas. Ahí estamos. Ok, entonces para nuestros países, digamos en ese caso de asilo o de la condición de refugiados, si una persona quiere hacer ese proceso, ¿cuánto tiempo debe de esperar? ¿O es que depende de cada situación que se le vaya presentando a estas oficinas? Mira, depende del miedo creíble, ¿ya? Porque Estados Unidos compartió que han hecho una alianza entre Estados Unidos, Canadá y España. De tal manera que si vos llegas a Guatemala o a Colombia y decir, mire, estoy desesperado, me van a matar y aquí está la comprobante de todo eso, si tu caso requiere una atención inmediata, te tienen que proteger ahí. Y si no te dan asilo en Estados Unidos, es posible que te den asilo en España y en Canadá, de acuerdo a la alianza que Estados Unidos anunció que han llegado con estos países. Inmediatamente te mandan y te protegen como el respeto a los derechos humanos que tú debes tener. Que siempre se debería de hacer. Ajá. Bueno, vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial, pero no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, en el primer bloque se estaba mencionando que se le pide a los Estados Unidos que no politice el tema migratorio. Y es que a veces se puede traspasar esa idea de qué manera se le están tratando a los migrantes. Es que a los migrantes se les sigue viendo como seres humanos. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes podrán haber visto en las redes sociales en los últimos días que en Texas y en Florida pareciera que se les está pagando a los norteamericanos cada vez que denuncien a un migrante indocumentado. ¿Cómo se puede ver esto, por Dios? César Ríos. Mira, contéstame. no podemos negar que el tema migratorio protagoniza las dinámicas electorales y políticas en Estados Unidos. El primer triunfo de Donald Trump levantó la bandera contra inmigrantes. ¿Te acuerdas? Cuando dijo que el muro lo van a pagar los mexicanos. Sí. Y ustedes, migrantes, váyanse a sus hoyos de porquería. Nos insultó públicamente. Y fíjate que el presidente Biden había querido quitar el título 42 desde el inicio de su administración. ¿Qué se lo impedía? El ajedrez político interno. Porque mantener el título 42
era mantener concentración de personas en la frontera que empujaban diariamente y denunciaban diariamente y pedían soluciones diariamente. 60,000 personas duraron en la frontera de México con Estados Unidos, una presión política muy fuerte para él. Claro. Y ahora que estamos ya en periodo electoral en Estados Unidos, se suspende y empiezan dos líderes, gobernadores republicanos, y levantan las banderas antimigrantes, Florida y Texas. Mira, en Texas ha dicho el gobernador que le pagan una cantidad de dinero a quien diga a dónde están viviendo personas indocumentadas, migrantes, y se ganan un premio. En la Florida, si tú en tu carro llevas a personas indocumentadas y te para la policía y no presentas los documentos, tú tienes una pena ahí y te multan y vas condenado. O sea, son actitudes que van en contra de la dignidad humana y que tienen que ver con un ambiente político. Por eso lo que yo te decía de Naciones Unidas, ACNUR y OIM le pedían a Estados Unidos que despolitice el tema de abordaje de la migración. ¿Y Estados Unidos lo va a hacer? Ya está en medio de una lucha política, partidaria, electoral. Estas oficinas de Guatemala y Colombia tienen un sentido, uno que es una solución que ellos han visto, pero estas oficinas van a detener los flujos migratorios y ya no van a haber concentraciones de personas en la frontera y van a tratar de distribuir esa presión migrante para el gobierno del presidente Biden. Algo que surge también es que estas oficinas tratan también de evitar siniestros como el que ocurrió en México con la tragedia de los migrantes. Sí, esas caravanas inmensas de personas, esas concentraciones de personas, México se ha visto muy invadido por tanta migración que va ahí. Sí, ellos también se han Yo me imagino que el gobierno mexicano, en medio de toda esa presión que tenía, y pasó lo que pasó, que un descontrol de todas las políticas migratorias mexicanas, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces como tal, Estados Unidos, ya que nos vamos acercando al año electoral de ellos, va a seguir, al menos por ahora, politizando el tema migratorio. Bien, pero... Peligroso, ¿verdad? O sea, porque tenemos unas decisiones pendientes que podrían politizarse. Por ejemplo, ¿qué decisiones? El TPS, sí, es cierto. Los trabajadores temporales, los permisos de trabajadores temporales. Que todo va bien, ¿no? Hay una gran lucha de los beneficiarios. ¿Se puede volver a tomar ese elemento para volverlo? O sea, ese elemento se va a volver a retomar para politizarlo y hacerlo parte de la campaña. Ese es lo que yo te digo, esos son los riesgos ahorita, porque hasta hoy todo ha ido muy bien, hay un reconocimiento del presidente Biden, es un compromiso del presidente, de la administración del presidente Biden, para darle residencia permanente a todos los beneficiarios del TPS. O un compromiso que hasta la fecha no han cumplido los demócratas, porque recordemos que esto viene desde la llegada de Barack Obama allá por 2008. Es decir, pero realmente, ¿cuántos se han beneficiado los migrantes de las supuestas promesas del Partido Demócrata? Y de repente el Partido Republicano te demuestra que no has tenido capacidad de cumplir tus promesas, y se interponen en el procedimiento para otorgarle residencia permanente a los del TPS y lo vuelven como un instrumento político, y de repente nos podría sorprender una lucha interna política y diciéndole, bueno, no, pues hasta aquí llega el permiso temporal y se van. Ya, hasta esos riesgos es lo que podría correr en este momento. El presidente Biden se ha visto sumamente débil ante las políticas migratorias. Mira, el ajedrez interno que tiene el presidente Biden, político, legislativo, es muy fuerte, y en algunos momentos hasta algunos líderes políticos demócratas se han opuesto a algunas medidas que ha propuesto el presidente Biden. O sea que está en una lucha muy fuerte, ¿no? Es decir, la popularidad del presidente Biden ha ido disminuyendo en los últimos meses como para que de los mismos del Partido Demócrata se le estén oponiendo. Mira, está agarrando ya otro nivel, otro ritmo allá, pero habría que examinar
cómo lo están viendo la población latina, migrante, legalmente establecida en Estados Unidos, cómo estarían calificando su trabajo en el tema migratorio. Hay promesas pendientes todavía del presidente Biden. Mira, el presidente Biden se comprometió a darle residencia permanente a 11 millones de trabajadores migrantes indocumentados. ¿Y cuánto se ha avanzado en eso? Y no se ha avanzado en eso. El presidente Biden se comprometió a crear un mecanismo ágil de asilo y refugio, que es lo que estamos viendo ahorita, que hay que ver qué tanto resultado da. El presidente Biden se comprometió a darle residencia permanente a los beneficiarios del TPS y tampoco. Ya, entonces, ¿qué estará pensando la población, el voto latino, en medio de esta situación? ¿Ya? Falta todavía más de un año para que sean los las latinoamericanos elecciones. volverían a confiar en Joe Biden para una reelección. Esas son las preguntas que hay que hacer. O la pregunta es, ¿le darían el voto a Donald Trump, que habló tan mal de la población latina, inmigrantes? Ya, esas son las cosas que se van a ir viendo, y creo que ahí es donde creo que hemos sustentado muy bien que el tema migratorio se ha vuelto en un tema político electoral ya en Estados Ahora, Unidos. algo que se me estaba escapando con esto es que siempre en Texas y Florida es que se podrían haber implementado otros mecanismos aparte de convertir la situación inmigrante en una especie de política pública, en una especie de deporte, porque creo que es prudente o mencionarlo de esa manera, que para muchos norteamericanos es un deporte mencionar o denunciar a los migrantes a cambio de dinero. Se podría haber hecho algo más, César. Mira, es liderazgo político. El gobernador DeSantis de la Florida es el principal candidato que le va a hacer la competencia a Donald Trump en las internas republicanas. Cuando se va a elegir, los republicanos van a elegir cuál es el candidato ya oficial. Y no hay otro. Está DeSantis, el principal opositor a Donald Trump, y quiere levantar banderas de alguna manera para llamar la atención, para ganar apoyo interno. Mira lo que hizo hace como 6 meses. Agarró un avión, lo llenó de migrantes venezolanos indocumentados que había agarrado y lo fue a aterrizar a una isla de millonarios y ricos en Estados Unidos, donde solo llegan los ricos a descansar, y ahí bajó el avión y bajó los 100 y pico de migrantes y ahí los dejó. De que es fuerte, que tiene capacidad y que tiene un liderazgo y que piensen en él y que ya está en la jugada política, y son cosas que lástima que utilizan a la persona como instrumento político. Estamos hablando de una persona muchísimo peor que en su momento Donald Trump, con una gran xenofobia. Una gran xenofobia muy fuerte. Pero en comparativa con Trump. Bueno, está al mismo nivel. Lo que pasa es que Donald Trump dejó una herencia ahí, que su mensaje antimigrante le resultó para ganar su presidencia en aquel momento, y tocó al corazón de la población anglosajona en Estados Unidos. Aparentemente quizás creen que esto va a continuar así, pero son estrategias políticas partidarias de ellos, ¿no? Bien, y en el caso de las naciones centroamericanas y específicamente de El Salvador, es que la migración irregular se ha reducido, ha aumentado, se ha mantenido. Eso tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
mencionar acaso que el régimen de excepción ha logrado frenar el flujo migratorio que desde El Salvador salía hacia los Estados Unidos? Porque recordemos que en las investigaciones que hacían diferentes instituciones que trataban esta situación, aparecían dos factores. Primero, el factor de inseguridad a causa de las pandillas y seguidamente el tema económico. Sin embargo, a nivel político, desde la oposición se seguía mencionando que cada día 300 personas seguían migrando hacia los Estados Unidos, que estas 300 personas seguían siendo asediadas por la inseguridad. Pero los nuevos datos, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Se ha mantenido la migración? ¿Ha aumentado o se ha reducido? César Ríos. Mira, habían tres causas muy grandes en El Salvador. La delincuencia, Sí. el tema económico, trabajo y salarios y la necesidad de tener una vida digna. Y el tercero, también muy fuerte, es reunificación familiar. Son las tres cosas. Ahora, con el gobierno de Nayib Bukele, podemos hacer una comparación entre Guatemala, El Salvador y Honduras, del famoso Triángulo Norte, cómo están las dinámicas migratorias. Y no hay duda que el control de la delincuencia en El Salvador ha tenido un impacto grande en los flujos migratorios de El Salvador. Ya no se justifica una migración por peligro de la delincuencia. Hay un control en el país, hemos avanzado muy bien en eso. El presidente, el embajador, a mí me sorprendió mucho, y él tiene toda la autoridad y los datos oficiales. El embajador de Estados Unidos en El Salvador hace 2 días dijo que El Salvador se redujo la migración en un 40%. 40%. Sí. ¿Puede deberse todo gracias al régimen de excepción? Puede deberse al control de la delincuencia. Sí. ¿Ya? El régimen de excepción es un instrumento para tener un control de la delincuencia. Ya puedes poner una tiendita en tu cantón, ya puedes pensar en un negocito en tu colonia. Ya no estás presionado por ya no estás dando $500 cada mes para darle a comer a las pandillas. y esto está generando una cosa que se le llama arraigo. Ya los jóvenes dicen, ya me gusta aquí, a lo mejor aquí tengo oportunidad de poner un negocio. Puedo crecer. Puedo crecer, ese arraigo, ¿no? Esto tiene que ir acompañado de algunas medidas, incentivos económicos, ya para que impulsemos a los jóvenes que se quieran quedar. Y algunas políticas públicas. En conclusión, es el crecimiento de la migración, el ritmo de crecimiento de la migración comparado a Honduras y Guatemala. El Salvador se redujo. Y ahí es donde se siente ese 40%. Vaya, ok. Estamos hablando de esa reducción. Pero las personas que siguen manteniendo... yendo. Exactamente, a eso voy. Correcto. Las personas que se siguen yendo y que a pesar de que también han visto una disminución en los índices de violencia, de delincuencia, de pandillas, ¿por qué se siguen yendo? Bueno, Y es que dijimos tres cosas, Sí, ¿no? exactamente. La delincuencia, la parte económica y la rectificación familiar. Se supera la delincuencia y ya nos queda... Mira, necesitamos tener empleos todavía. El Salvador no tiene la suficiente capacidad de emplear a todos los que están económicamente activos acá. Económicamente. No crece el ritmo de la economía, no crece al nivel de la demanda de mano de obra que existe. Esa es una. Y dos, los salarios todavía no son dignos para vos mantener. Si imagínate que tenés un hogar promedio en El Salvador de 3 hijos y tenés un salario mínimo, eso no te alcanza para eso. Entonces, esa búsqueda de calidad de vida, esa búsqueda de seguridad y estabilidad laboral e ingresos es lo que te está mandando. El Salvador todavía no ha superado eso. Y lo otro es, mira, tenemos una historia muy grande y unos lazos que nos une a Estados Unidos a nivel familiar.
O sea, la reunificación familiar todavía hace una presión muy grande porque generen migración. Pero quiero aprovechar esto, Luis Fernando, para tocar un tema que es muy importante, ¿no? Hay zonas geográficas en El Salvador que se han destacado siempre en la actividad migratoria. En primer lugar es San Salvador, Oriente, Santana y La Libertad. Yo quisiera ver unos datos muy pronto de cuál es el flujo migratorio en La Libertad. ¿Por qué específicamente en La Libertad? Porque hay un polo de desarrollo que por política pública se ha establecido ahí y creado dinámicas económicas, comerciales y de oportunidades. ¿Estamos hablando de la zona litoral? Claro. Ya, y yo creo que los jóvenes están viendo oportunidades de poner un negocio. Creo que los jóvenes están viendo que su entorno municipal está creciendo y me está dando ganas de quedarme porque yo puedo crecer aquí. Entonces, si vemos los datos de la disminución en La Libertad y todos los departamentos aledaños, entonces podemos comprobar que el resultado de la implementación de polos de desarrollo en diferentes lugares del país puede generar una disminución de la migración en El Salvador. Ok, ¿y con los otros departamentos que usted mencionaba? Bueno, hay proyectos en el oriente del país que esperaríamos que también surjan esos resultados directos. Y ojalá, Luis Fernando, y esto es un reto grande, ojalá que los líderes políticos nuevos, municipales, o sea, los alcaldes, comprendan de una manera diferente y más profunda la realidad migratoria. Porque hasta hoy la falta de visión del liderazgo político municipal en establecer modelos de desarrollo local han fracasado y ha provocado migración. Hay desconocimiento, hay inconsciencia. Mira, es que no pasan de monocultivos, a arroz y frijol y maíz para sembrar. No piensan en la diversificación, en meterle valor agregado a la producción. Yo he estado trabajando, no te voy a decir el nombre del municipio donde he estado trabajando, pero por 2 años, un municipio con alta producción de tomates. Y el alcalde quiere que financia para que sigan sembrando tomates, pero el que se está enriqueciendo es el intermediario, porque la población sigue siendo pobre a pesar de que siembre más tomates. Entonces, ¿por qué no avanzamos en una estrategia municipal para hacer intermediario, comercialización, valor agregado, transformar el producto en otra cosa para que la realidad cambie y la dinámica? Y eso podría provocar dinámicas económicas municipales que disminuyan la migración. César, pero ¿qué tan difícil es implementar este tipo de medidas? ¿O es que nosotros nos debemos a una falta de voluntad? No sé si es falta de voluntad o falta de visión política de liderazgo que nos ha estado conduciendo el desarrollo comunitario. Y por lo tanto, si es así, tenemos una fuerte demanda para pedir que los próximos líderes alcaldes sean líderes con capacidad para planificar el desarrollo local como se debe. Ok, pero no podemos decir tampoco que es una falta de inversión, es decir, hay plata pero no hay voluntad. Mira, esto te lleva a una reflexión muy rápida y muy comprometedora lo que te voy a decir. Adelante. Antes teníamos el FODES, hoy no tenemos el FODES. Y preguntar, ¿con el FODES había menos migración o más migración como la hay hoy? O sea, ¿cómo potenciamos esas capacidades económicas o esa dinámica, ese capital que estaba dirigido para dinamizar las economías comunitarias? ¿De quién es el responsable, ¿no? ¿Del que conducía eso o no? Es decir, y también es un buen punto lo que usted ha tocado respecto al FODES. Y también se puede deber a una falta de, no solo de voluntad, sino de personas con la suficiente experticia para dinamizar las economías locales. Claro. ¿O es que experiencia sobra? Es una comprensión. También hay un tema, mira, Luis Fernando, de la institucionalidad del tema migración en El Salvador. Hay una institucionalidad, hay una política migratoria salvadoreña que concentra
en Cancillería y en la Dirección de Migración todo el tema migratorio. Como conocedor de tantos años, 20 años trabajando en la migración, lo que yo he estado proponiendo es que revisemos eso y que creamos un modelo de institucionalidad migratoria en El Salvador donde los alcaldes sean los protagonistas del diseño de una política migratoria para que conozcan e implementen medidas de arraigo, generación de oportunidades, de atracción de inversiones externas al municipio para que dinamicen el municipio, de tal manera que la actitud de estos líderes políticos, los municipales, de no medir la migración solamente por la cantidad de remesas familiares que llegan al municipio, sino que medirla en cuanto a los impactos que pueda tener la migración y transformar la migración en un instrumento del desarrollo local. ¿Y es que hay municipios que siguen haciendo eso de medirla a base de remesas? Mira, Oriente, mira, hay unas contradicciones muy fuertes en El Salvador. Oriente del país, los 3 departamentos del oriente del país reciben casi el 50% de las remesas familiares. En El Salvador, de todo el país. Sin embargo, en el oriente del país vemos la mayor extrema pobreza del país. Y entonces, ¿cómo nivelas eso? ¿Cómo ingresos que vienen y que puedan ser utilizados de una manera productiva no se utilizan? Se va en consumo por falta de políticas y la pobreza todavía continúa y se agranda. A eso quería ir. Me preguntaba si también influye la carencia de educación financiera, porque hay que decirlo, porque es cierto, hay una carencia de educación financiera. ¿Es malo consumir? No, no es malo consumir. El problema es no saber cómo consumir o en qué consumir. Y es decir, a pesar de que ese 50% no se está invirtiendo en algo, no se está invirtiendo en negocios, en emprendimientos, todo va para consumo. Correcto. Y preguntarme si los bancos tienen algún producto financiero diseñado especialmente para la familia pobre receptora de remesa. No hay. Ningún banco sabía aprovechar eso. Llegaba, y vos decís, llega una señora campesina que quiere poner una venta en su casa allá por Morazán y le dice al banco, mire, yo tengo 10 años de estar recibiendo remesas familiares y recibo cada mes $300. Entonces yo quiero poner esta remesa como garantía para que usted me dé un crédito. El sistema financiero, bancario no te reconoce las remesas familiares como instrumento de gestión financiera. Quienes han avanzado mucho son las entidades financieras no bancarias, las cooperativas. Tenemos casos muy buenos en que las cooperativas han generado ahorro en los que reciben remesas familiares y ese ahorro se ha convertido en la base para un crédito para invertir en la comunidad. Pero necesitamos esa dinámica, esa comprensión de este capital fresco que está llegando mes a mes y que se trabaje en algo que se llama inclusión financiera de la población receptora de remesas familiares. Porque aquí de inclusión financiera entiendo que no podemos hablar porque no hay. No, fíjate que se está trabajando mucho. Gracias a la pandemia, la banca nacional tuvo un liderazgo y una dinámica muy fuerte para incluirnos financieramente a nosotros. ¿A vos? Ya no vamos al banco, todo lo compramos en línea, ahorramos en línea, transfiero dinero en línea, todo es en línea. Eso es inclusión financiera. Meternos a la dinámica financiera, incluirnos y hacer uso de eso. El tema es que la inclusión financiera para que las familias que reciban las remesas familiares debe ser otra, no una inclusión financiera que te induzca al consumo de ese capital, sino que debería ser una inclusión financiera que te induzca a hacer uso de instrumentos financieros que provoquen en mi familia un desarrollo, una inversión o otros ingresos. La remesa por sí sola no es productiva. Para hacer la remesa productiva hay que incluirla al sistema financiero, ya sea en ahorro
o como instrumento para gestión de productos que puedas utilizarlo para una inversión comunitaria. Y es que la inclusión financiera entonces puede ser una de las soluciones para seguir reduciendo los niveles de migración ilegal. Bueno, eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. También otro punto fundamental es la inclusión financiera puede ser una de las vías para intentar reducir o seguir reduciendo el flujo migratorio, porque podrían decir, mire, yo ya no tengo que emigrar a Estados Unidos, ya no tengo que emigrar a Canadá para conseguir una estabilidad económica, sino que la inclusión financiera a mí me va a permitir crecer aquí en el país. César Ríos. Sí, y te puede provocar. Mira, la inclusión financiera bien diseñada, una estrategia financiera bien diseñada, te puede provocar hasta el interés de los familiares, de los salvadoreños en el exterior, de querer invertir en la comunidad. Esto va a depender de políticas públicas, acompañado de una política de la empresa privada financiera. Tienen que unirse. Las políticas públicas, te estoy hablando de incentivos fiscales para los salvadoreños en el exterior que quieran invertir en su cantón. Ya algo tienen que crear, estrategia. Y la banca acompañando y dando un paso grande del desarrollo bancario que se le llama banca de desarrollo, convertirse de una banca comercial a una banca de desarrollo, que nos hace falta en El Salvador, pero creo que tenemos suficiente liderazgo financiero en El Salvador para dar ese paso. De esa manera podríamos contribuir más para que la migración en el país se reduzca más todavía. ¿Y hay mecanismos que incentiven la inversión? Ese es un trabajo grande de la Superintendencia del Sistema Financiero para pedirle a la banca nacional, para crear políticas nacionales, para que despertar ese interés. Los salvadoreños, mira, hay una generación de salvadoreños que se fueron en los años 70 y 80, en el tiempo de la guerra, que en este momento ya se les cumplió su momento del retiro en Estados Unidos y quieren regresarse. Y quieren regresarse con una capacidad laboral acumulada muy grande, una experiencia muy fuerte, electricistas, expertos en aire acondicionado, trabajadores de la construcción, hay de todo. Y imagínate tener ese potencial en las comunidades, es de saber entenderlo y poder transformar en la planificación local, basada en el retorno de esta acumulación de experiencia que se tiene. Esa es la comprensión del liderazgo político. Tiene que ir acompañado de políticas públicas y de una empresa privada dinámica. A ver, César, y hablando de experiencia, de toda la que han adquirido en Estados Unidos, ¿qué ocurre con la experiencia de nuestros hermanos y hermanas en el país? Ellos también están buscando crecer en cuanto a experiencia, crecer en cuanto a oportunidades. ¿Y por qué lo digo? Por las visas, denominadas visas de trabajo. ¿Esto se sigue manteniendo? Ah, qué bueno, Luis Fernando, que tocaste ese tema, porque esto tiene que ver también con la disminución de la migración en El Salvador. El Salvador está liderando el tema de la migración laboral, la migración temporal o la migración circular, como le llaman. La labor que está haciendo la viceministra Portal, viceministra de Movilidad Humana de la Cancillería, y el ministro de Trabajo, es de reconocerlo. Creo que se han ido ya 8,000 salvadoreños
al exterior, estos países tienen necesidad de mano de obra, y la migración segura y regular, ya que te podemos proponer desde nuestros países, es buena. Y no solo en Estados Unidos, hay que ir a tocar puertas a Europa, a estos países, para ofrecer nuestra mano de obra. Ayer Cancillería hizo un acto que me gustó mucho, un acto dirigido a capacitar a los familiares de los trabajadores temporales que se han ido y que van a regresar dentro de 1 año o 2 años, para que estos familiares que queden aquí aprovechen al máximo las remesas que les están enviando, o identificar sumamente bueno, o poder identificar las oportunidades de lo que están aprendiendo allá, para que cuando vengan se inserten laboralmente al país. Eso me gusta mucho, ¿no? Es decir, esto es para evitar lo que decíamos en el bloque anterior respecto a hay que dejar de estar consumiendo indiscriminadamente, sino hay que ver qué es lo que se hace con esa remesa, de qué manera se invierte, ¿no? Correcto. Para que no se vuelva a tener la necesidad de irse. Correcto. Y la familia sola, no, necesitamos de la mano esa invisible. Y también que creo que hay que especificar, en el país no se puede depender de un solo ingreso, es decir, que una sola persona esté aportando. Si la persona que está en Estados Unidos, Canadá o en Europa es la que sostiene a la familia, pues la familia no se puede sostener nada más de esa persona. También tiene que aprender a producir conforme a lo que él manda. Te voy a repetir algo porque quiero hacer énfasis. Sí. La remesa, el capital de remesa solito, ese dinero puesto en mis manos, no es productivo mientras no haya políticas que me inserten al sistema financiero y poderlo utilizar como instrumento para crecer. Sí. Entonces, mira, no, es que es repetitivo que se gastan el dinero en consumo. Hemos tenido el valor de criticar a una familia pobre que usa las remesas para ir a comer pollo campero. Hemos tenido el cinismo de criticar a un pobre que recibe remesas y ponerse buenos zapatos, como si esta población es otro mundo, que no tiene derecho a tener una calidad de vida, de tener acceso. Y hasta ahí llegan las críticas, pero no dicen que ha habido falta de políticas públicas acertadas para que ese capital se conduzca de una manera más productiva. Totalmente. Y es que eso lo vamos a terminar de hablar tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A fin de cuentas, y como las cosas se han puesto tan feas en Estados Unidos, es que nuestra población debe seguir intentando migrar por situaciones laborales de manera ilegal, o es mejor tomar las recomendaciones de poder optar a una visa de trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones? César Ríos, conclusiones. Mira, una conclusión directa a la población que está pensando en migrar, que se acerque a Cancillería, que se acerque al Ministerio de Trabajo, porque hay oportunidades para una migración laboral con retorno. Van a estar 2 años y se regresan con una acumulada de experiencia y una acumulación de capital que van a ponerse disponible en su comunidad. La recomendación es dejar de pensar en tomar la ruta peligrosa de la migración indocumentada. Porque de igual manera es para ir a trabajar, ¿no? Y es mejor hacerlo de la manera segura. Correcto.
Bueno, ok, César Ríos, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos muchísimo por habernos traído sus criterios y esperamos en una próxima ocasión poder seguir analizando todos esos aspectos en torno a este tema de la migración. Muchas gracias, Luis Fernando. Creo que hay que dejar unas 4 semanes Sí. y volvemos a hablar para ver cómo funcionan las oficinas migratorias de Estados Desde Unidos, luego. para ver cómo van a ser las nuevas realidades. Y aquí, Gracias. les estaremos esperando también a ustedes para poder seguir analizando esos criterios. Damas y caballeros, hemos llegado al final del programa. Como siempre, no lo olvide, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.